¿Qué tal, chicos? Continuamos ahora con la tercera parte de nuestro tema, la resistencia de Vilcabamba, y estamos hablando justamente del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I, que fue bautizado con el nombre de Felipe junto a su hermano Titu Cusi Yupanqui. Muy bien, recordemos que Túpac Amaru I es considerado el último inca de Vilcabamba. Después de él ya no hay ningún nombramiento de ningún inca, a pesar de que hubo descendientes. Uno de sus descendientes, todavía de una cuarta generación, fue José Gabriel Condorcanqui, que él mismo se apodó, ¿no? Túpac Amaru II. Bueno, recordemos que Túpac Amaru I prácticamente gobernó solamente un año en el valle de Vilcabamba, de 1571 a 1572. Recordemos que el quinto virrey del Perú, Francisco de Toledo, inicia una campaña para invadir el valle de Vilcabamba y así poder contrarrestar todos los movimientos de resistencia. Ahí es donde es capturado Túpac Amaru, ¿no? Siendo traicionado por el cacique de Momori, ¿no? ¿Quién fue este cacique? Fue Ispaca. Ispaca comenta a los españoles dónde se encuentra Túpac Amaru, dónde lo pueden encontrar, y así es capturado. Es llevado a la plaza del Cusco, donde se entrevista con el virrey Francisco de Toledo y él ordena, ¿no?, trasladarlo a Sacsayhuamán, donde va a ser encarcelado. Luego se le hizo un juicio y se le condenó a la pena de la degollación, es decir, se le cortará la cabeza. Su cuerpo fue enterrado en la Catedral del Cusco y su cabeza fue dejada en una picota, ¿no?, en la Plaza de Armas del Cusco. Sin embargo, como los indios le hacían una reverencia, el mismo virrey ordenó que su cabeza sea llevada a ser enterrada con el cuerpo. Recordemos que Túpac Amaru desconoció todos los tratados que había firmado tanto Saidi Túpac como su hermano Titu Cusi Yupanqui, y él inició otro movimiento de resistencia. Bueno, duró muy poco, y recordemos que Túpac Amaru, al momento de ser condenado, tuvo el apoyo de la población indígena que se encontraba alrededor de la plaza, donde le pedían pues que sea liberado, que se le perdone la vida. Sin embargo, Francisco de Toledo no tuvo ningún tipo de remordimiento y simplemente mandó asesinar al inca Túpac Amaru. En ese momento todo el mundo reclamaba, y él, tan solo con un pequeño gesto, toda la población se cayó. De esa manera se veía pues la obediencia al Zapa Inca Túpac Amaru, el último inca de Vilcabamba y el último inca de toda la historia del Tahuantinsuyo. Podemos ver justamente aquí que nace el famoso mito de Incarri, ¿no?, donde el cuerpo y la cabeza del inca, cuando se unan, van a expulsar a los españoles. El famoso mito de Incarri, que nace justamente con la muerte, la degollación de Túpac Amaru I. Bueno, ahora vayamos a ver justamente la imagen de Guamán Poma de Ayala, que también la vimos en la imagen anterior. En la crónica, a Túpac Amaru le cortaron el pescuezo, ¿no? Muy bien, le cortan la cabeza y la población pidiendo que sea perdonado. Túpac Amaru, ¿no?, le cortan la cabeza, ¿no? Y cuenta el cronista Garcilaso de la Vega que cuando los indios vieron que el inca estaba próximo a la muerte, sintieron mucha pena y dolor, por lo que comenzaron a gritar y llorar, causando un ruido ensordecedor. Los sacerdotes que estaban con el inca le mandaron a este callar a los indios. El inca, tan solo con una señal, los calló. De esa manera se sorprendieron, ¿no?, la obediencia. Bueno, ahora vemos el árbol genealógico después de la muerte de Túpac Amaru. Túpac Amaru, fíjense, tiene una hija, Juana Pilcohuaco, ¿no? Y los descendientes, prácticamente la bisnieta de Juana Pilcohuaco es, el bisnieto de Juana Pilcohuaco es José Gabriel Condorcanqui y Noguera. Recordemos que José Gabriel Condorcanqui inicia una rebelión en el año 1780, prácticamente 250 años después, ¿no? Bueno, ahora sí, pasamos a nuestro siguiente tema y vamos a hablar ahora de la fundación de ciudades. Cuando hablamos del tema de fundación de ciudades, no nos referimos, específicamente a la fundación de una ciudad acá o una ciudad allá para que se ordenen las poblaciones, sino que iba mucho más allá. Es un proceso político-administrativo para la cual se tuvo el apoyo de una gran cantidad de conquistadores, especialmente los primeros conquistadores, porque ellos fueron nombrados, ¿no?, los primeros alcaldes, jueces o gobernadores de esas ciudades. Bueno, comenzamos así entonces el tema de fundación de ciudades españolas, y recordemos aquí cómo fue la fundación de la ciudad de Lima. Tenemos justamente una imagen, un dibujo de la fundación de Lima por el capitán general, ¿no?, Francisco Pizarro. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar, pues, ¿no? Al colonizar los territorios ocupados en el Perú y el resto de América, los españoles se encontraron con que era necesario
digamos, fundar nuevas ciudades. Estas ciudades, de alguna manera, tenían que tener el control del territorio. Sucedía que para tener el control de cierto lugar, no solamente era necesario, digamos, llevar una población española a ese lugar, sino era necesario justamente tener una ciudad para poder administrar económica, militar y culturalmente toda la región. Por eso la palabra colonizar es más completa. ¿Qué significa colonizar? Suponía un proceso de creación de instituciones administrativas y políticas, como el cabildo, que es la municipalidad, ¿no? Como la comisaría, como la gobernación, ¿no? Y de esa manera se podía transmitir, ¿no?, la cultura occidental, la cultura europea, a los nuevos pobladores, que son la población indígena. De esa manera, colonizar significaba, no solamente imponerse por la fuerza, sino también transmitir la cultura del pueblo ganador, ¿no?, al pueblo vencido, ¿no? Y eso se hace a través de la construcción de municipalidades, catedrales y otros edificios que tenían una función administrativa. Tenemos acá en imagen la Plaza de Armas del Cusco, que fue la segunda ciudad fundada por Francisco Pizarro acá en el Perú. Tenemos la Plaza de Armas de Jauja, que fue la tercera ciudad fundada por Francisco Pizarro también en nuestro país, y es considerada la primera capital del Perú. Sin embargo, como estaba rodeada de montañas, ¿no?, y los indígenas peleaban en las montañas, decidió trasladar la capital más bien cerca al mar. Obviamente para también fundar un puerto, en este caso el Callao. Por eso trasladó la capital a Lima. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los requisitos para fundar ciudades. Por ejemplo, el lugar debería tener un buen clima para así evitar la proliferación de epidemias, ¿no? El clima de Lima, ¿no?, es un clima subtropical, ¿no?, desértico, ¿no?, un poco cálido, ¿no?, y era ideal para poder fundar una ciudad. Las tierras deberían ser aptas para el cultivo. El valle del río Rímac, el valle del Uriña y el valle de Chillón eran prueba de que había buenas tierras, ¿no? Y también disponer de agua, porque en esos años estos ríos traían más agua de lo que traen ahora. Bueno, y también esta agua iba a servir para el ganado y para el consumo de la población. Y también, obviamente, para el regadío de todos los campos. Ahora, una vez seleccionado el lugar, ¿no?, por las características que ya hemos mencionado, ¿no?, se procedía al trazado de la nueva ciudad. El trazado básicamente era un trazado de la época feudal. Los españoles fundaban las ciudades y trazaban las ciudades a la manera feudal como lo hacían allá en Europa, es decir, en forma de cuadrícula o damero, o mejor dicho, como en la forma de un tablero de ajedrez. Si uno va a la ciudad de Lima, prácticamente todas las calles son, digamos, perpendiculares, forman ángulos de 90 grados. Bueno, y justamente en la parte central, ¿no?, en la parte central se fundaba la Plaza Mayor, y alrededor de la Plaza Mayor se encontraban los edificios o casas más importantes. Por ejemplo, la catedral, la casa del gobierno, que viene a ser en este caso el Palacio de Gobierno, ¿no?, y el cabildo, que es la municipalidad. Si nosotros vemos la Plaza de Armas de Lima, vamos a observar que justamente tenemos la catedral a un lado, el Palacio de Gobierno y la municipalidad de Lima. Tenemos acá justamente la catedral, ¿no?, y tenemos la catedral de Lima y la catedral de Arequipa, ¿no? A ver, veamos acá. Ahora, la fundación de ciudades solo estaba a cargo del capitán general y gobernador. En este caso, Francisco Pizarro tenía esos dos títulos. Por eso él podía fundar la mayor cantidad de ciudades, ¿no? Lo sucedido durante la ceremonia era sentado en un acta fundacional. Cuando se fundaba la ciudad, en el acta se tenía que nombrar a los vecinos, a los principales vecinos y aquellos que iban a ejercer los principales cargos, como por ejemplo el alcalde, ¿ya? Tenemos acá la Plaza de Armas de Trujillo y la Plaza de Armas de Huamanga en Ayacucho. Ahora, en la zona céntrica, obviamente en el centro, alrededor de la Plaza Mayor, vivían los vecinos, que eran los conquistadores o hijos de los conquistadores, o algún noble que había venido de España. ¿Qué dice acá? La zona céntrica quedaba reservada para los pobladores más ricos o notables, entre ellos los conquistadores, porque eran los grandes encomenderos, que solían ser encomenderos o religiosos. Solo ellos eran considerados como vecinos solamente, profesor, y los demás eran considerados moradores. Había españoles de clase media y clase pobre que se encontraban a los alrededores. Ellos eran considerados moradores, más no vecinos. Solamente vecinos las personas notables, personas con mucha riqueza, y también sacerdotes con mucha riqueza. Muy bien, y eran quienes habían participado en la fundación o eran descendientes de los conquistadores. El resto de los habitantes, como habíamos dicho, eran nombrados moradores.
Y bueno, había varios tipos de moradores. Eran mercaderes, o sea, comerciantes, escribanos, artesanos, carpinteros y se dedicaban a otro tipo de actividades. Finalmente, alrededor ya de toda la ciudad, en la periferia, alrededor se encontraban los pueblos indígenas, que estaban condenados a vivir fuera prácticamente de la ciudad. Bueno, el gobierno de la ciudad pasaba a estar bajo la administración de un cabildo. El cabildo viene a ser la municipalidad. Esta institución estaba regida por un alcalde, por regidores y por jueces. Todos ellos se encargarían de velar por la administración y la buena administración de la nueva ciudad que se acababa de crear. Bueno, tenemos acá un paisaje que recrea la periferia y ecosistema de la ciudad de Lima, fuera, ¿no?, de la ciudad, con los campos, los campesinos alrededor. Y estas son las casas de los notables, las casas más importantes que se encuentran cerca a la plaza de armas, alrededor o cerca de la plaza de armas. Tenemos acá una imagen de el Cabildo de Lima, la Municipalidad de Lima, ahora está remodelada como la vemos, ¿no? Pero esta es la primera municipalidad, el Cabildo de Lima en la Plaza de Armas. Hacia el lado derecho se encuentra el Palacio de Gobierno y al frente, hacia el otro lado, se encuentra la Catedral de Lima. Bueno, ahora tenemos la lista de ciudades fundadas. En el año 1532, Francisco Pizarro fundó la primera ciudad española en el Perú. Fue San Miguel de Tangará o San Miguel de Piura, ¿no? En el año 1534 fundó la ciudad del Cusco, ¿no? En esta ciudad del Cusco el primer alcalde fue Pedro de Candia, el griego. Pedro de Candia, el griego, fue el primer alcalde del Cusco, fundada el 23 de marzo de 1534. La tercera ciudad fue fundada el 25 de abril, ¿no?, pasado un mes del mismo año, y se fundó la ciudad de Jauja, que es considerada la primera capital del Perú, pero que luego Francisco Pizarro la va a trasladar a la costa, cerca al mar, y por eso la funda con el nombre de Ciudad de los Reyes, la ciudad de Lima. Justamente acá lo vemos. El 18 de enero de 1535 se procedió a fundar la ciudad de Lima, denominada Ciudad de los Reyes, porque el lugar fue escogido un 6 de enero, el día de los Reyes Magos, por eso el nombre de Ciudad de los Reyes. La quinta ciudad fundada fue la ciudad de Trujillo, en homenaje pues a la tierra natal de Francisco Pizarro. Él había nacido allá en Trujillo, España, y se fundó acá también en la costa peruana al norte, la ciudad de Trujillo, el 5 de marzo de 1535. Ahora, otras ciudades importantes fueron la ciudad de Chachapoyas, que fue fundada por Alonso de Alvarado en 1538. Otra ciudad fue San Juan de la Frontera de Huamanga, ¿no?, que hoy es Ayacucho, ¿no?, en el año 1539 por el mismo Francisco Pizarro. Otra ciudad importantísima es León de los Caballeros de Huánuco, fundada el 15 de agosto por Gómez de Alvarado el Viejo. Otra ciudad importante que nosotros conocemos es Villa Hermosa de la Asunción del Valle de Arequipa, fundada también en 1539 por García Manuel de Carvajal, ¿no? Otra ciudad importante, Santiago de los Valles de Moyobamba, ¿no?, por Juan Pérez de Guevara. Y así sucesivamente se da la fundación de otras ciudades, ¿no?, que son importantes actualmente, ciudades importantes de nuestro país. Recordemos la fundación de Lima, ¿no? El lugar fue escogido un 6 de enero, por eso se llama Ciudad de los Reyes, en honor a los Reyes Magos. Fue fundada el 18 de enero de 1535 en el valle del río Rímac, lo que pertenecía al señorío de Ixma, cuyo cacique fue Taulichusco el Viejo, ¿no? Bueno, ahora recuerden que en la inauguración no participó ningún indio. Se convirtió la ciudad de Lima, la ciudad de los Reyes, en la capital del Virreinato del Perú y luego en la capital de la Real Audiencia de Lima. Y se nombró como primer alcalde a Nicolás de Rivera, ¿no? Y este fue uno de los 13 de la Isla del Gallo, o sea, un fiel compañero de Francisco Pizarro que lo había acompañado desde el segundo viaje, desde la Isla del Gallo. Tenemos una imagen justamente de Huamán Poma de Ayala donde retrata la ciudad de los Reyes, ¿no?, la ciudad de Lima. Bueno, y tenemos acá una imagen para terminar, ¿no?, justamente cómo era la ciudad de Lima, ¿no? Cuando llegó Francisco Pizarro habían construcciones. Justamente este es el Palacio de Taulichusco. Se derrumbó y encima se construyó el Palacio de Gobierno, ¿no? Justamente acá se encuentra el templo de Puma Inti. Se destruyó esta construcción piramidal para construir la primera catedral de Lima. Y donde se encontraba también otra huaca, ¿no?, un lugar sagrado, se levantó, chicos, la municipalidad, el actual municipio o cabildo de Lima. Y así poco a poco se van construyendo, se va remodelando la ciudad y tenemos a un lado el famoso río Rímac o río Hablador. Muy bien, chicos, vamos a terminar este tema con justamente la fundación de Lima, el óleo de tela de José Efio en el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú de Pueblo Libre. Esta es una imagen muy importante para ver la fundación de nuestra ciudad. Muy bien, chicos,
justamente otra imagen de las calles de Lima. Podemos ver las aves ya que habían en ese momento, la Plaza de Armas de Arequipa, una de las plazas de armas más bellas que tenemos. Y bueno, hemos acabado con nuestro tema. Ha sido un gusto hablar con ustedes, chicos, y nos vamos a encontrar en clase. Recuerden que hay una ficha que desarrollar, tanto de Fundación de Ciudades como de Resistencia de Vilcabamba. Nos vemos, chicos.